Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos esta tarde a la transmisión que tenemos desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya con el mensaje de la Palabra de Dios. Con este mensaje que nos pone en la ruta y en la bendición del plan que Dios tiene para nosotros. Esta tarde tenemos el mensaje que se titula ¿qué nos espera? Y en esta pregunta queremos recurrir a la palabra de Dios y ver cómo desde mucho tiempo atrás los discípulos le preguntaban a Jesús. Vamos a leer en Mateo capítulo 24 los versículos 3 al 8 y que podamos a partir de esta lectura reflexionar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24 del 3 al 8 dice así la palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Los discípulos se acercan a Jesús en los últimos días de su ministerio en la tierra y le hacen esta pregunta que hoy resuena en muchas mentes, en muchas personas están pensando de esta misma forma. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué va a suceder? Y la respuesta de nuestro Señor Jesús nos permite estar atentos a las señales, pero sobre todo a la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Esta esperanza que Él vino para dejar en nuestra vida. Y ante la pregunta que planteamos hoy, ¿qué nos espera? Podemos decir que hay una esperanza. En primer lugar está la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y los discípulos estaban preocupados por los acontecimientos finales. Los discípulos tenían esta inquietud de tal manera que, tratando de no alarmar a la gente, se acercan a Jesús aparte. Se acercan a Jesús en lo secreto. Y qué precioso que nosotros podamos acercarnos a Jesús y poderle preguntar lo que inquieta nuestra vida. Hoy hay muchas personas preocupadas, alarmadas, incluso con miedo por las circunstancias que está viviendo la humanidad. Y en esa preocupación o en esa alarma, no se sabe hacia dónde ir, no se sabe hacia dónde dirigirse. Hay muchas noticias, unas que refieren a que todo esto es un complot y que no va a pasar nada. Otros refieren a que la situación es más grave, pero que se oculta información para que la gente no se desborde en alarma. Y podemos escuchar de uno y de otro lado argumentos tratando de decir lo que está pasando. Y la preocupación, la alarma, incluso el temor llena el corazón de muchas personas. Y como los discípulos pudieran acercarse y preguntar: ¿cuándo estará pasando esto? ¿Serán estas las señales del final? ¿Serán estas las señales que se estaban esperando? Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser prudentes y ver lo que la palabra de Dios nos dice. Tener cuidado
de acercarnos a la palabra y poder mirar en nuestro derredor de forma adecuada. Jesús responde a la pregunta. Jesús da una respuesta y lo hace de forma puntual y directa. Jesús no distrae, Jesús no da vueltas al asunto, sino que su respuesta es puntual y directa. Y lo primero que le responde a los discípulos es: mirad que nadie os engañe. Hermano y amigo, hoy tendríamos que poner cuidado en esto. Mirad que nadie os engañe. Que no haya algo que engañe tu mente, tu corazón, tus pensamientos. En un mundo tan lleno de información como el que vivimos hoy, es muy fácil que alguien trate de engañar, que se aproveche de alguna circunstancia y trate de engañarnos. En medio de esta situación, que alguien trate de tomar ventaja. Y escuchamos de noticias que personas se aprovechan de esta circunstancia para vender alimentos más caros, para despedir empleados, para vivir circunstancias que están fuera del todo parámetro, porque está viviendo en un engaño. Pero Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Tal vez tú has escuchado noticias, has escuchado comentarios, te ha llegado información que pudiera ser falsa. Y por eso desde el principio se ha invitado a que solamente se transmita información oficial o información que podamos saber que es puntualmente verídica y que no permitamos lugar al engaño. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor a sus discípulos, sabiendo que en medio de crisis y de emergencias hay personas que tratan de engañar. Y Jesús refiere muy puntualmente a que parte de ese engaño es que se levantarán falsos cristos, queriendo engañar a quien sea posible. Y más adelante el pasaje nos dice, incluso a los escogidos. Falsos cristos que dicen: aquí está la respuesta. Falsos cristos que ponen esperanzas efímeras. Muchas personas buscan poner su esperanza en lo que está aquí en la tierra y están siguiendo una vida con una esperanza puesta aquí en la tierra. Y no es que digamos que lo que aquí sucede en la tierra no sea importante. Claro, es importante porque aquí estamos, pero es más importante la promesa que Dios tiene para nosotros de vida eterna. Y un falso Cristo siempre va a desviar la atención de las promesas de Dios, de lo que Dios puso para nuestra vida en bendición. Un falso Cristo siempre va a engañar, siempre va a imitar. Una de las características del engañador es que él siempre está imitando lo que Dios hace, está imitando lo que Dios creó, está imitando incluso el mover de Dios. Y es por eso que algunos de esos falsos cristos incluso hacen señales, incluso hay milagros, incluso hay sanidades, porque están tratando de con esos hechos engañar a la gente. Los falsos cristos han estado a lo largo de toda la historia del cristianismo. Han estado ahí presentes. Y hemos visto, al mirar la historia, hemos encontrado al estudiar la historia, que esos falsos cristos y esos falsos profetas se van levantando de cuando en cuando. Se van levantando de cuando en cuando para tratar de enredar, tratar de desviar la atención de las personas. Incluso crean necesidades falsas para que la gente pueda sentirse necesitado y responder a la cobertura espiritual que ahí se ofrece. Jesús le dice a sus discípulos que tengan cuidado,
Porque siempre hay gente tratando de engañar. Hoy mismo, a través de los diferentes canales, plataformas, redes sociales, podemos encontrar gente que está tratando de engañar. Gente que su intención es falsa y lleva buscando de tener un provecho personal con las situaciones que se viven. Jesús nos dice que estemos atentos, que miremos, que pongamos atención para que nadie nos engañe. Iglesia del Señor, tenemos que estar atentos y no dejarnos llevar por las ideas de una u otra persona que dice tener la verdad. La única verdad está en el Señor Jesucristo. La única verdad está en el Dios eterno y todopoderoso que nos ha dejado este legado. Y si alguien tergiversa, si alguien miente a partir de esta palabra, Dios le tomará cuenta. Pero nosotros debemos de estar atentos, debemos de estar alertas para que nadie nos engañe. Jesús nos advierte porque Él sabe que el engañador siempre está tratando de desviarnos y de perdernos. Y cuando Jesús pone esta advertencia, empieza a hablarle a los discípulos de algunas de las señales. Y les dice, oirán de guerras y de rumores de guerras. Hoy, tal vez lejano a nuestros oídos y a nuestra atención, hay guerras desarrollándose en el mundo. Según la ONU, actualmente hay diversas guerras activas en nuestro planeta. Hay guerra en Yemen, en Irak, en Siria, en Sudán del Sur, en Somalia, en Afganistán. Y a lo mejor hay guerras que no alcanzamos ni siquiera a mirar, que se están desarrollando en este tiempo y que son a veces guerras olvidadas por el mundo. Pero ahí están, guerras que se están desarrollando hoy en día. Gracias a Dios, no vivimos lo que pasó en el siglo pasado de guerras mundiales, de la llamada Primera y Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo de guerras, que incluso México participó enviando un escuadrón en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy hay guerras desarrollándose. Algunos han dicho que México está en una guerra contra el tráfico de drogas. Pero mire, de todo esto sabemos que hay guerras y que aún hay rumores de guerras. La amenaza de un país contra otro de decir, pues no me gusta lo que estás haciendo, y empiezan las amenazas y pueden empezar en cualquier momento las agresiones. Pero aun cuando haya guerras y rumores de guerras, nosotros debemos de tener la paz y mirarlo, que tal vez sea eso una señal. El Señor Jesús les habla y les dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero no os turbáis. No te preocupes. No, que tu corazón no se inquiete, que tu corazón no esté en angustia al saber que hay guerras. Que tu corazón no se sienta mal. Y el Señor dice, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Si tú escuchas de guerras y de rumores de guerras, dice el Señor Jesús en esta palabra, aún no es el fin. Aún no es el fin. Si tú estás escuchando las guerras y los rumores de guerras, esto no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermano, pero eso son algunas señales que todavía no marcan el fin. Después nos habla de pestes. Y la raíz de esta palabra habla de una enfermedad infectocontagiosa que afecta tanto a animales como humanos. Enfermedades que azotan al mundo
sin control. Y si bien la peste es una enfermedad muy específica, se ha vuelto el genérico para hablar de enfermedades que se expanden. Hoy en el mundo se habla de una pandemia. Y una pandemia es cuando, en este caso, un virus se expande por todo el mundo y no hay forma de controlarlo. Hemos escuchado que este virus aún no tiene un tratamiento. Solamente se dan cuidados para que la persona pueda recuperarse. Pero no hay ningún antiviral que pueda específicamente atacarle. Y esto ha puesto al mundo en crisis. Ciudades paralizadas, países con sus fronteras cerradas. Y en cuanto un estado, alguna ciudad empieza a tratar de recuperar su estabilidad, otros dicen, no, cuidado, aún no llegamos a lo peor. Señales que suceden con esta pandemia. Y tal vez ni las guerras ni otras de las cosas que voy a hablar han puesto tanto cuidado en las personas, no ha llamado tanto la atención como esta pandemia. Porque hambre en el mundo hay mucha, y no de ahora. Cuando el Señor nos habla aquí de que habrá hambres, según la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, y quiero decirlo, no de hoy, sino acumulado de muchos años atrás, creciendo y creciendo y creciendo, hay en el mundo más de 830 millones de personas que padecen hambre o están en riesgo de provisión alimentaria. Es un número enorme. 830 millones. Pero como nosotros tenemos alimento a la mano, no nos preocupa, porque el hambre no la tenemos cerca. Porque México es un país próspero. A mí me asombra cómo hemos visitado lugares de este precioso país y veo una planta por ahí en el patio de los amigos y hermanos que visitamos y le preguntamos, oye, ¿esta planta de qué es? Ah, pues ese es de naranja. ¿Y cuándo sembró naranja? No, pues que hace algún tiempo alguien comió naranjas, tiró las semillas y pues ahí nació. Porque es próspero nuestro país, es bendecido. Comentaba con algunos hermanos que veíamos un documental, un reportaje que en Pie de la Cuesta, aquí en el estado de Guerrero, en Acapulco, el mar estaba arrojando peces. Y lo único que tenía que hacer la gente es ir y recogerlos. Y algunos que lanzaban algunos sedales a la orilla, sacaban peces más grandes. En México no hay ese tipo de hambre. Pero hay otras regiones del mundo donde hay sequías, donde hay escasez, donde hay un hambre desmedida. Y por eso hay tantos millones de personas hoy padeciendo hambre. ¿Será una señal? ¿Será que el mundo está viviendo estas señales de tiempo atrás y no se había dado cuenta? Cuando hablamos de esa hambre, qué importante es que nosotros demos gracias a Dios por el alimento que nos da, por la provisión que trae a nuestras vidas para que haya alimento. Lo siguiente que Jesús habla es que habrá terremotos en diferentes lugares. Los terremotos son parte de nuestro planeta. Sin embargo, ahora estamos más enterados de ellos y de sus consecuencias. Ahora sabemos cuando hay un terremoto en Turquía, o cuando hay un terremoto en Perú, o cuando hay un terremoto en Pakistán o en Japón. Las noticias nos llegan de inmediato y sabemos que hubo un terremoto en otra parte del mundo. Y tal vez esa cercanía de información nos alarme más por los terremotos. México es un país susceptible a los terremotos. Algunos aquí en la Ciudad de México nos ha tocado vivir tanto los terremotos del 19 de septiembre, tanto de 1985
y de hace un par de años. Sabemos lo que es un terremoto y cómo esto causa alarma y conmoción y nos sentimos tocados por esas circunstancias. Y a lo mejor cuando alguien hace un recuento de estas señales y dice: terremotos siempre hemos tenido, hambre desafortunadamente en el mundo está creciendo, guerras y rumores de guerras, muchos años los hemos tenido, pero es ahora que una pandemia nos pone en alerta y nos preocupa y decimos: ¿qué nos espera? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue en todo esto? Pero la palabra del Señor nos dice que todo esto solo será principio de dolores. No es aún lo más difícil que se ha de vivir. Pero la misma palabra nos da una esperanza. El verso 13 de este mismo capítulo 24 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es que en los versos anteriores, entre el 8 que leímos y este 13 que estoy mencionando, habla de que los hijos de Dios aún pasarán más dificultades, aún vivirán más problemas, de ser aborrecidos, de tropezar, de falsos profetas, de dificultades. Pero con todas las situaciones difíciles que se presenten, el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces en esta circunstancia de vida, en esta situación que se está viviendo, los hijos de Dios tenemos que voltear a mirar a nuestro Señor y buscar ante todo ser fieles a Dios. Ante toda circunstancia, ser fieles. El perseverar hasta el fin es ser fiel. El perseverar hasta el fin es estar en esa bendición de la fidelidad al Dios eterno y todopoderoso. Perseverar hasta el fin no es un día sí y un día no. Es estar siempre preparados para cuando llegue el momento final. Estar preparados si hoy fuera nuestro último día. Pero disfrutarlo como el primero de nuestra bendición. Y que no estemos temerosos, sino enfocados en el perseverar en nuestro Señor Jesucristo. Lo decíamos la semana pasada, el problema no es el virus. El problema que aqueja a la humanidad no es este virus. Porque el virus puede matar a alguien, pero si está en la esperanza de Cristo, va a ser glorificado. El problema realmente es el pecado. El problema es el pecado. Porque si el pecado destruye la vida de una persona, ya no perseveró. Ya no hay esperanza de salvación. Solamente perseverando hasta el fin se alcanza la salvación. Hermano y amigo, tú tienes que ser fiel hasta el final. Tú tienes que ser fiel todo el tiempo. Y decir y llegar delante del Señor y poder orar y levantar nuestra voz y decirle: Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero caminar contigo hasta lo último. Alguien podría seguirse preguntando: pero hermano, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Hermano y amigo, el verso 36 de este capítulo nos dice algo maravilloso. Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los discípulos se acercaron con la pregunta: ¿cuándo sucederá esto? El Señor les dice: nadie sabe. ¿Cuándo regresará el Señor? Nadie lo sabe. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar listos. Nuestro llamado
es a perseverar hasta el fin. Tú y yo estamos llamados a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo hasta el final de nuestros días. Y si el final de nuestros días fuera hoy, tenemos que estar listos. Y si el final de nuestros días fuera dentro de 40 años, 40 años tenemos que estar listos día a día, momento a momento. Yo no sé si el Señor me conceda 40 años, pero ¿sabes qué? El tiempo que me conceda, yo quiero estar listo, a cuentas con el Señor, preparado para encontrarme con Él. Y cuando nosotros estamos en esa bendición, podemos buscar de la presencia del Señor. Ante el panorama de mirar el cumplimiento de algunas de las señales que la Biblia nos habla, debemos de responder a todo esto con fe, con una búsqueda de Dios de todo corazón. ¿Cómo vamos a estar preparados para esto? Poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, estrechando nuestra relación con Dios, conscientes que nuestro paso por esta tierra es un poco de tiempo, es momentáneo, y la verdadera vida está en la eternidad, en una eternidad que el Señor Jesucristo nos dijo que iba a preparar. Por eso, hermano y amigo, tú y yo tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Tú y yo tenemos que estar en la fidelidad con Cristo. Yo quiero invitarte esta tarde a que oremos y le digamos a nuestro Señor: yo quiero ser fiel. A pesar de que las señales se puedan estar cumpliendo, yo lo que quiero, Señor, es ser fiel a tu nombre. Te invito a que oremos. Señor Jesucristo, esta tarde nos ponemos en tus manos y queremos, Señor, pedirte que podamos nosotros ser fieles a tu palabra, ser fieles a tu bendición, poder, Señor, ante las señales que se ven, caminar contigo en fidelidad y amor, poder perseverar hasta el fin. Y, Señor, yo te pido muy especial en esta tarde, que si alguien está angustiado, si alguien se siente preocupado o alarmado, tu Espíritu Santo traiga paz. Sea la bendición de tu mano la que se mueva sobre su vida, y que tú hagas, Señor, bendición y vida eterna sobre él. Bendito Dios, bendecimos la vida de tu pueblo. Bendecimos, Señor, la vida de quienes nos escuchan a través de estos medios, y que sea tu mano poderosa que les ayude. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, sigamos adelante en el Señor, sabiendo que debemos de perseverar hasta el fin. Te invitamos a seguir nuestras transmisiones miércoles y viernes en punto de las 7 de la noche, de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana. Estemos en contacto a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex, en Instagram, @IAFCJ Tlapacoya, y en nuestro canal de YouTube, IAFCJ Tlapacoya. Y que estemos en esa preciosa bendición de lo que Dios hace en nuestras vidas. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y seguimos en comunicación.